Pregunta de Yerik es la siguiente. ¿Cómo fue que la mamá de Yazgi fue acorralada y muerta? Se supone que tenían poderes muy grandes como para liberarse de esa emboscada. Gracias. No, es que no tienen superpoderes para prevenir todo. Son personas, cosas pueden pasar, no son como algunas diosas mágicas que saben todo lo que les va a pasar. Svaru pasó las vidas entre 2 y 9 y también siempre moría, siempre le acabó, algo le acabó la vida. Entonces no es posible saber todo. No es posible, aún son personas y se les puede hacer daño. Una de las conversaciones iniciales de mayo 2018. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy ansiosa por hablar contigo. ¿Cómo estás tú? A decir verdad, he estado muy enferma. Es una larga historia, pero ahora estoy mejor. ¿Enferma? No sabía que podías enfermarte. Me alegra que te sientas mejor. Podemos. Somos biología, no seres de luz, como la nueva era nos retrata. Tengo cuerpo, dedos para escribir, un teclado y unos dientes ligeramente torcidos. Mis dientes también están torcidos. Y lo estoy descubriendo solo ahora, que eres como nosotros en muchos aspectos. Solo somos variantes de la misma especie. Me parezco a ti, al igual que el planeta, solo con un giro aquí y allá. Rosa María, ¿por qué Svaru 1 murió sola esperando a sus padres? Como fue explicado en el video, murió porque tenía su hija, Svaru 2, y la conciencia que manejaba dos cuerpos daba más atención a Svaru 2, que simplemente estaba más interesada en la vida fresca, nueva, sin estos dolores que tenía Svaru 1. Entonces simplemente murió por falta de atención, porque lo que no prestamos atención muere, se desintegra. Entonces, esta fue la razón. Un fractal de luz. ¿Por qué abandonaron los padres a Svaru 1? Se murieron. Esto es también una larga historia que detalles totalmente no conozco, pero no que le abandonaron porque eran malos o algo así, no les importaba a la niña. Es que se liaba un poco la historia también de ellos y simplemente tenían que irse y después no tenían como, o la madre principalmente, no tenía como volver. Eh, en ese momento se lió un poco su vida, como a veces pasa. Hay también muchas aquí líneas temporales, saltos en el tiempo. Entonces, a veces estas personas, almas, eh, no que se pierden, pero, ¿cómo decirlo? Que se complica su vida un poco. Entonces no es algo que ella y ellos han hecho porque son malos, pero se complicó la vida para ellos y no pudieron volver en ese momento. Pero ella no era tan joven, tenía 13 años, no era una niña bebé, tenía 13 años y allí los niños de esta edad ya recuerdan cosas, sus vidas pasadas, ya tienen capacidades y son independientes. Entonces, eh, ya no era tan pequeñita. También pregunta psicoquinesis, ¿por qué perseguían a Svaru y la ocultaron por evitar persecución? También no sé mucho sobre esto. Hay algunas cosas que sé, pero tampoco quiero decir en este momento porque será solamente un trozo de la historia y puede ser que se lo puede sacar del contexto. Vamos a empezar esta historia con Aneka, contándonos la historia de
Svaru. Como ya he dicho, habían varias Svarus, aunque como también vais a entender, realmente era la misma. Y aquí entra el tema de bucle de almas. Para vosotros que estáis con nosotros desde el inicio, no va a ser sorprendente que la madre de Svaru, llamámosla Svaru 1, era la misma conciencia, la misma persona que después su hija Svaru 2, que nació a través de partenogénesis. Pero después de Svaru 2 habían más. Y ahora vais a entender qué pasó exactamente. La primera Svaru, llamada Svaru Ananda o lo que llamaremos S1, nació de madre y padre y era una taijeteana de Erra. Nació ahí, vivió ahí, nunca se fue, nunca viajó, murió ahí. Su madre la dejó ahí escondiéndola de alguna forma de persecución. Vivía en una casita junto a un lago en las profundidades de los bosques de Erra. La dejaron sola a los 13 años y permaneció el resto de su vida esperando el regreso de sus padres. Sobre sentir nostalgia mirando estrellas. Yo también miraba las estrellas por las noches deseando salir y explorarlas. Antes, en mi vida pasada que recuerdo perfectamente como parte de la presente, yo era una tejedora de telas. Tenía un telar en Erra en donde hacía telas para mi comunidad. También hacía ropa mayormente de mujer. La diseñaba yo, la bordaba y la adornaba. Aunque si estaba disponible y usaba tecnología, yo prefería usar mi telar manual porque la artesanía y los trabajos manuales son mucho más apreciados en mi cultura que lo que está hecho con una máquina. Vivía en una pequeña casa junto a un lago rodeado de bosque de coníferas con vista a las montañas nevadas atrás. Si bien esto te podría parecer un lugar de ensueño, que sí lo era, al estar aislada y muy solitaria, deseaba dejar este lugar y salir a explorar. También tenía una motivación personal muy fuerte para hacerlo, motivación que ya te iré contando después. Miraba al cielo desde mi pequeño telar y podía ver las naves entrando y saliendo, y deseaba estar en una de ellas, pues me preguntaba qué aventuras estaban teniendo, qué encontraban, qué vivían. Una vez me impresionó mucho ver una de nuestras naves mayores descender hacia su puerto detrás de las montañas. Me marcó su gran tamaño que movía y desplazaba las nubes a medida que avanzaba y bajaba. Pero lo que más me impresionó fue el ver que esa nave tenía un gran agujero a medida de gran daño en su costado cerca de la parte de atrás, razón por la cual descendía a su puerto para reparaciones y no se había quedado en órbita como usualmente hacen las naves de ese tamaño. Lejos de darme miedo, solo incrementó mi necesidad por salir y estar con todas esas personas de mi raza que se dedicaban a la exploración espacial. Las mujeres taijeteanas, cuando están extremadamente solas, también por otras razones, pero principalmente cuando están solas y desesperadas, pueden autoimpagarse con un proceso llamado partenogénesis. Las mujeres humanas también pueden hacerlo, pero es extremadamente raro, especialmente hoy en día. Estaba sola, en medio de un bosque, sin nadie con quien hablar, sin nadie que le hiciera compañía aparte de las mascotas. Se quedó embarazada a los 20 años, después de vivir 7 años sola ahí. Por supuesto que tenía que ser una niña, y como no hay padre, la descendencia es una réplica genética exacta o un clon natural de la madre. Fue ella nacida de nuevo, 100% mismos genes.
Pero como aquí hemos visto empíricamente e incluso estudiando, cuando dos cuerpos son exactamente iguales, los clones, especialmente los naturales, porque los artificiales no son lo suficientemente perfectos, su conciencia tiende a igualarse entre los clones. Significa telepatía total. Ser capaz de centrar su atención en ser uno o en el otro, o en ambos. Así que la madre S1 y la pequeña S2 eran básicamente la misma persona, pero por lo que tengo entendido, el proceso tarda unos años en completarse, ya que la pequeña necesita 7 años para absorber o desarrollar completamente un sistema nervioso maduro, lo suficientemente maduro como para incorporar en su totalidad toda la conciencia de una persona, recordando que el cerebro es solo un traductor de la conciencia que reside en el campo etérico, no en el cuerpo. S1 estaba muy triste por dentro y sola, y naturalmente se dedicó a criar su pequeña hija. Pero a medida que la niña creció y comenzó a jugar más y luego a ser más independiente, todo comenzó a ser maravilloso. Todo era nuevo e inspirador. Quería explorar, vivir. Entonces, a medida que crecía, se volvió cada vez más interesante tener su atención en ser la niña y no la madre, ya que la madre se convirtió solo en ser la solucionadora de problemas y la proveedora, y también con profundos sentimientos de dolor y abandono. No era inspirador, mucho menos cómodo ser la madre, solo cuando ella, la conciencia, necesitaba algo que el niño no podía hacer o entender. Entonces, cuando S2, la niña, creció a ser una adolescente, a los 13 años se volvió cada vez más independiente. Se fue de la casa por largos periodos de tiempo y descuidó a la madre porque ya no la necesitaba. Y como todas las cosas que no tienen atención, y como un cuerpo no funciona, no puede existir sin alma. Un día en que la niña de 13 años estaba lejos explorando, la madre murió mientras dormía. Ahora la niña estaba sola una vez más. Estaba sola ahí a los 13 años, nuevamente. Tanto la madre como la pequeña Svaru 1 y Svaru 2 siempre quisieron explorar, salir de ahí, siempre mirando hacia las estrellas y queriendo viajar entre ellas. La pequeña Svaru 2, sola, no tuvo más remedio que enterrar a su madre ella misma, lejos de la casa en el bosque. Pero vivir ahí se volvió simplemente insoportable, recordando todo lo que le dolía por dentro, todo lo que la madre resentía y quería que nunca llegara. A los 13 años recordaba todo lo que era su madre, ya que fue ella otra vez en un nuevo cuerpo. Sin embargo, esta vez no iba a sentarse y esperar, ya que su madre o sus abuelos no habían regresado en no menos de 20 años tiempo erra. Así que empacó todo en una bolsa y caminó durante días, acampando en la naturaleza, hasta que llegó a un pueblo, a la civilización. Se fue del planeta Temer y se unió al equivalente de una academia para convertirse en una exploradora en el espacio. Li Wan, ¿cuál era el objetivo de la misión de Svaru 1 a Aldebarán? ¿Por lo del grupo Vril?
Esto era Svaru 2, recordar, porque Svaru 1 nunca salió de Erra. Murió allí, era mamá de Svaru 1. Perdón, era mamá de Svaru 2. Svaru 1 nunca salió de Erra, murió allí. Y Svaru 2 es la que fue saliendo de su planeta y llegó a Aldebarán. No, yo creo que no era conectado con lo del Grupo Vril. Su objetivo era, de hecho, lo que recuerdo, lo que decían que el objetivo era algo relacionado con la búsqueda de un personaje, de algún personaje que contribuye a liberación de los mundos o algo así. Recuerdo, pero no sé mucho más en este momento. Primero estudió comunicaciones, donde se destacó en exolenguajes, y luego se convirtió en piloto, que más tarde, con su motivación y sus habilidades, la hicieron convertirse o ser el equivalente de piloto de caza. Usando palabras humanas, ya que no tengo otras con quien hablar con todos ustedes. Como piloto de combate, se destacó nuevamente, lo que la hizo calificar para el escuadrón de élite de saltadores de tiempo tácticos y estratégicos, conocido como reloj de arena, término humanizado. Reloj de arena, Seinai Olkiti. Ya como piloto, y mientras esperaba que se construyera una nave estelar de clase caza o se le asignara una, aceptó el trabajo oficial de comunicaciones a bordo de la nave estelar Ritol, clase Tolka, al mando del capitán Rachel de Temer. Y mientras la nave se estaba desplegando en la Tierra, debido a que es en la Tierra y cerca de la Tierra donde se estaba llevando a cabo toda la acción, llegó a la órbita terrestre en ella. Esto fue en noviembre del 2015, en tiempo de la Tierra. En diciembre del mismo año 2015, se introdujo una nueva generación de naves de la clase de caza, llamada clase Susi. Susi, del inglés, Sasa Kahana, avanzado. Urik Nasaka, combate o lucha. Zurka, tecnología. Y Neketas, nave estelar. No se le asignó al principio, pero como era nuevo y se comenzaba pruebas en el mundo real, Svaru pidió que la transfirieran para formar parte de su equipo experimental. Luego viajó en Susi con otras 6 personas, en su mayoría ingenieros, a Aldebarán Sindriel para probar la nave en su segundo viaje. Primero, Temer Tierra. Se ofreció como voluntaria para quedarse sola en la nave, en la órbita baja de Sindriel, donde permaneció 1 o 2 semanas. Sindriel Aldebarán es conocido por provocar experiencias místicas extremas de tipo trascendental, esto en la superficie, pero poco se sabía que los efectos podían ser más fuertes cuando se estaba solo en una pequeña nave dando vueltas y vueltas por ese misterioso planeta. Como decía la misma Svaru 2, era aterrador mirar al enorme sol gigante naranja Aldebarán, sumergido en su nebulosa que permite ser observado a simple vista o solo con filtros básicos. Según explica, esta experiencia de haber estado sola en una pequeña nave con Aldebarán provocó en ella algún tipo de despertar. Recuerda llorar y llorar mucho mientras miraba por las ventanas en la cabina de Susi, con Aldebarán ahí mirándola. Nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia. Se produjeron cambios profundos dentro de ella.
después de que el resto de la tripulación se reunió, regresaron a la Tierra, donde la nave Suzy fue asignada oficialmente a ella como su nave como piloto de caza, ya que la inteligencia artificial de la nave y Svaru 2 funcionaron y se llevaron muy bien, una para el otro. Y es ahí, en diciembre del 2015, donde comenzó la carrera de Svaru 2 como saltadora de tiempo táctica y estratégica. Se dedicó como piloto de combate de reloj de arena con una de las naves de la clase de combate más avanzadas que los taijeteanos han construido hasta ese momento. Hay una Suzy 2 ahora, aún más avanzada, y es la nave que tiene Yazhi y en el hangar. Svaru 2 comenzó a saltar en el tiempo, básicamente para alterar puntos en la historia de la Tierra, para causar un resultado más favorable para la humanidad en estos tiempos difíciles. Apareció en varios puntos de la historia, siempre como ella misma, siempre en puntos nexos, siempre en momentos críticos, convirtiéndose en personas clave en la historia de la Tierra o haciendo personas clave alteren sus acciones de una manera que les proporcione un mayor resultado positivo a largo plazo. Convertirse en personas clave no tanto en entrar en su cuerpo, sino en aparecer como ella misma, para hablar con la gente de esos puntos de la historia, lo que hizo que la recordaran como otro personaje o persona en la historia de la Tierra. Esto, como era de esperar, muchas veces provocó que los eventos no salieran como ella quería, entrando en conflicto con muchas personas notorias en la historia de la Tierra, lo que resultó en su muerte. Pero, como parte de cómo funcionan los ciclos de reencarnación, o son entendidos por la gente de Taijeta, después de su muerte, su conciencia volvió a nacer como Svaru 2 nuevamente, en Erra, en la casita, en el bosque junto al lago. Entonces, la nueva se llamaría Svaru 3. Luego, vivió todo lo que he descrito anteriormente, recordando su encarnación pasada como ella misma y como piloto de combate del reloj de arena. La recapitulación. Svaru 1 nació de una madre y un padre. Entonces, Svaru 2, también conocida como Svaru Papriyananda, fue la primera en partenogénesis. Luego, Svarus 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son Svaru Papriyananda 2, regresando para tener la misma vida, siempre naciendo en el mismo lugar, en la casita, en el bosque junto al lago. Pero al recordar su vida anterior y todo lo que hizo en ella, es como si fuera otra Svaru. De ahí los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Svaru 9. Svaru con la que hablaste. Es un nodo o una Svaru difícil, porque logra rehacer casi todo lo que hizo durante esas 8 encarnaciones anteriores, pero evitando los problemas y lo que terminó con sus vidas. Recordando que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 trabajaron y vivieron la vida de un reloj de arena del escuadrón de combate de Elite, alterando las líneas de tiempo y los eventos en ellas por razones estratégicas y tácticas. Definición de estratégica: una acción que determina el resultado de todo un cambio o escenario. Definición de táctica: una estrategia utilizada en combate para enfrentar o gestionar una situación o al enemigo.
Svaru 9 quería detener todo lo que estaba haciendo cuando descubrió que las líneas de tiempo no funcionaban como se dice. Incluso en Temer, en la academia, esto como resultado de su experiencia acumulada a lo largo de 9 encarnaciones. Así que 9 acabó frenándose de saltar en tiempo por cualquier motivo, como un intento de corregir su propia vida, porque se dio cuenta de que cuando saltas en el tiempo para alterar una línea de tiempo, la única línea de tiempo que realmente alteras es la tuya. Así que concluyó que no tenía sentido continuar con el salto en el tiempo, porque en última instancia no estaba logrando nada para las otras personas o el colectivo, y solo resultó en la destrucción de su propia vida, ya que se había enredado mucho como resultado de todas sus vidas anteriores saltando con su nave Suzy. Nota aparte, como un intento de olvidar su pasado y por lo tanto de avanzar como una persona con borrón y cuenta nueva, eligió ir a la Tierra en 2 líneas de tiempo separadas de 9 para convertirse en otra persona. Pero la 9 que todos ustedes conocían y hablaban, murió aquí, en esta nave, el año pasado. Svaru 9 repetía constantemente lo que habían hecho sus otras variantes, pero siempre escapando de sus perseguidores, ya que sabía de antemano qué y cuándo ocurriría todo, lo que le permitiría escapar a tiempo. Esta es una constante con 9. Todo lo que era antes volvía a serlo, haciéndola creer que era la máxima Svaru, en su necesidad de perfeccionar lo que había hecho y en su necesidad personal de superar todo lo que salió mal durante sus encarnaciones anteriores, repitiendo, pero corrigiendo, y concluyó que estaba vacío, sin sentido e inútil. Estrella Zafiro, Yazgi se liberó del bucle de almas por haber nacido en el éter. Pues sí, se liberó del bucle, pero no creo que solamente por haber nacido en el éter. De hecho, Svaru 10 ya salió de este bucle. El bucle era solamente entre Svaru 2 y Svaru 9. Y Svaru 10 ya nació de partenogénesis, no era el bucle de alma, era simplemente continuación de la vida a través de partenogénesis. Svaru 10 nació de Svaru 9, pero no nuestra 9, otra 9 que no murió. Entonces ya se liberó de este bucle. Y 11, Svaru 11 tampoco estaba en este bucle, y Yazgi ya no está en el bucle. Porque aquí referimos a bucle no partenogénesis, pero repetición de vidas volviendo al mismo punto de partida, como pasó con Svaru 2 hasta 9. Ok, veo muchísimas preguntas. Rosa María, ¿por qué Svaru 1 murió sola esperando a sus padres? Como fue explicado en el video, murió porque tenía su hija, Svaru 2, y la conciencia que manejaba 2 cuerpos daba más atención a Svaru 2, que simplemente estaba más interesada en la vida fresca, nueva, sin estos dolores que tenía Svaru 1. Entonces simplemente murió por falta de atención, porque lo que no prestamos atención muere, se desintegra. Entonces, esta fue la razón. Pues con esta explicación se entiende mucho mejor por qué Svaru 9 era bastante nostálgica. Era muy seria, no sonreía mucho, según palabras de Aneka, y llevaba mucha tristeza, mucha carga, mucha responsabilidad. Había muchas memorias dentro de ella y muchos traumas de vidas pasadas. Yo también llevo un poco de nostalgia, bastante, dentro de mí, entonces
siempre me conectaba con ella en este nivel, a través de esta nostalgia más profunda. Entonces, no me molestó mucho esto en ella, de hecho era algo que me conectó con ella bastante. Ahora pregunté a Aneka y a Yaski, ¿por qué Svaru sentía esta necesidad de regresar, de volver al mismo punto? ¿Por qué este bucle de su alma? Siguió repitiendo bucles porque estaba pegada a la idea de ganar, de hacerlo de nuevo, de triunfar. Entiendo que es solo porque lo que ella quería como alma. El mismo problema que cuando una persona suicida muere. Solo regresa para convertirse en ella. Él mismo, nuevamente, en la misma vida, teniendo que hacerlo todo nuevamente, nunca volviendo a la fuente. Entonces, ella continúa, estudia de nuevo en la academia, regresa a la Tierra, se convierte en piloto de combate, salta en el tiempo, intenta resolver un problema de conflicto de la Tierra en algún momento de la historia y vuelve a ser asesinada. Luego regresa y nace de nuevo en la casita en Erra junto al lago y comienza de nuevo como Svaru 4, 5, 6, etc. ¿Siempre muere en la Tierra o alrededor de la Tierra? Según tengo entendido, Svaru 4 murió en Erra a una edad temprana porque se cayó de una roca que estaba escalando al estilo libre. Todas las Svarus, excepto la pequeña Yaski, tienen eso como deporte. Diñora Cañizales, wow, hay dos, Svaru 9. Hay múltiples Svarus 9, y hay múltiples Diñoras Cañizales. Hay infinitos números de nuestras versiones, pero de lo que sabemos aquí, de lo que tratamos, sí, tenemos aquí en esta historia dos, nuestras Svaru 9 que murió y otras Svaru 9 de otra línea que dio la luz a Svaru 10, después 11, y así nació Yaski después, Svaru 12. Arturo pregunta si en otras líneas temporales habrá otras Yaskis. Pues sí, imagino que sí, claro que sí. Hay otras Yaskis, pero como explica ella, es porque ella tiene este acceso a múltiples densidades, bueno, y múltiples. Ella ve todas las líneas temporales que para nosotros parecen como otras líneas, ella las ve como una masa. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver 48 líneas temporales, para ella esto es una línea temporal. Se amalga todo para ella. Entonces, ella tiene acceso a otras versiones, otras líneas de nuestra perspectiva de Yaski, pero no totalmente a todas. No se puede saber absolutamente todo, pero sí que tiene acceso a muchas y puede saber qué es lo que están haciendo. Algunas preguntas simplemente no sé la respuesta ahora mismo o sería algo metafísico a explicar que tendría que contemplar. Como por ejemplo, Aníbal pregunta, ¿cómo podemos ser distintas versiones de nosotros mismos sin ser conscientes de ellas? Pues tendría que contemplar esta respuesta. No sé cómo darla, sí, cómo responderla ahora mismo muy bien, pero sí, podemos serlo y lo somos. Y además podemos tener otra versión de nosotros mismos frente de nosotros mismos y no ser exactamente consciente. Bueno, sí, creo que en este momento, si ya tenemos esta persona que es nosotros frente y bajamos nuestras protecciones mentales, podemos hasta sincronizarnos totalmente y ser dos personas en este momento. Pero si están lejos, otras líneas temporales, no tenemos acceso consciente a estas versiones, pero sí que alguna información se filtra, porque lo que hacen tus otras versiones, como explicó Yaski, sí que influencia de alguna manera lo que estás haciendo aquí.
todo está conectado y relacionado. Por eso a veces podemos tener sentimientos extraños que no podemos explicar, o algunas intuiciones sobre 7 personas, que esto no me parece bien, pero no sé por qué, porque tal vez te viene de otra versión ya de esta situación. La información se filtra. El tema que les traigo hoy es algo que les prometí hace mucho tiempo, que es el tema sobre las líneas temporales. Y tal vez tenga que hacer 2 videos sobre esto para que puedan comprender, y tal vez un tercer video donde estaré respondiendo algunas de sus preguntas. Esta es una conversación que tuve con Svaru en el mes de, creo que fue en noviembre, por ahí creo que fue. Pero bueno, espero les guste. Es un poco técnico, pero si prestan mucha atención estoy seguro que les va a encantar. Es un tema fascinante, a mí me encanta mucho, y bueno, espero que ustedes también vean la importancia de todo este mensaje o este tema que Svaru comparte con nosotros. Bueno amigos, vamos a comenzar con algunas preguntas que yo le hago a Svaru con respecto a este tema. Y bueno, comenzamos así. Yo le pregunto a Svaru, las líneas de tiempo es algo complejo de entender desde la mente 3D. Agradezco tu paciencia al respecto, ya que me interesaría seguir profundizando en aquello para entender mejor el funcionamiento del universo y de mi propia existencia como ser. En ese sentido, me gustaría que me respondieras sobre las señales que podemos notar nosotros aquí en la 3D, que nos haga confirmar o sospechar que hemos cambiado de línea de tiempo. Bueno, Svaru aquí nos responde lo siguiente. Todo el tiempo saltas de líneas, cada nanosegundo, solo que lo percibes como algo natural, como una progresión temporal. El grupo de saltos temporales en tu percepción se entiende como el paso del tiempo. Solo percibes lo que se espera socialmente que sea un salto temporal cuando el cambio y por consiguiente el contraste es muy grande y obvio. Todo ya es, todo ya está. Eres tú quien percibe una u otra secuencia de cosas. Esa secuencia que tú has decidido es tu percepción del tiempo. Por lo tanto, cuando algo grande has percibido, es que es diferente la línea. Cambió. Cualquier cosa o cambio de algo que o debería estar ahí. Entonces, aquí yo subrayé algo bien importante que Svaru nos dice, ¿verdad? Que con respecto a cómo percibimos estas líneas, cómo percibimos estos saltos de líneas de tiempo. Y yo subrayé aquí lo siguiente, de que ella dice que todo ya es, todo ya está, todo ya existe. Eres tú quien percibe una u otra secuencia de cosas. Entonces todo ya está, todo ya existe, pero somos nosotros que vamos percibiendo a medida que avanzamos diferentes cosas aquí y allá. Esa secuencia que tú has decidido es tu percepción del tiempo. Entonces, como estamos saltando de línea continuamente, simplemente decidimos seguir una secuencia en un camino, y esa secuencia que seguimos es lo que nosotros percibimos como el tiempo que está pasando, el tiempo que está transcurriendo.
Pero en realidad todo está sucediendo al mismo tiempo, todo está yendo en paralelo al mismo tiempo, simplemente que nosotros decidimos tomar una vía en vez de otra. Pero todo está, todo ya existe, todo ya es. Bueno, continúo y le digo a Svaru lo siguiente, le pregunto, bueno, al igual que yo podría cambiar de línea de tiempo hacia otro Rainier, ¿podrían otros Rainier saltar a mi línea de tiempo? Si así fuera, ¿qué sucedería conmigo? ¿Cómo lo notaría yo? De lo cual Svaru nos responde, se pasan la información entre los Rainier. En sí, así funcionan las cosas. Por ejemplo, los déjà vus no son otra cosa más que información saltando de una línea a otra. Esto es a nivel de conciencia, pero físicamente como manifestación de materia dura. No se juntan a menos de que haya una intervención, ya sea de un portal o de una nave. Te darías cuenta porque tendrías visiones y la conciencia de que hay otro. Podrás ver lo que hace con tan solo pensarlo. O sea, podrías ver lo que hace el otro Rainier, o yo podría ver lo que hace el otro Rainier con solamente pensar. Esto es bien interesante. Y si no tienes práctica, podrías perder normalmente, y si no tienes práctica, podrías perder momentáneamente la percepción de cuál eres tú realmente. Te podrías caer o accidentar. Si tienes la percepción del otro Rainier, en este caso, con práctica, esto se resuelve. No es que los percibas como dos. Te das cuenta de que solo son dos porque uno ve una cosa y el otro ve otra cosa. Pero ambos son tú por derecho. Lo único extraño es que se perciban juntos. Bueno, entonces le digo a Svaru que esto es bien interesante y continúo y le digo, pero ese otro no existe en otra tierra física, ¿verdad? O sea, me explico, la otra versión de mí es paralela a mí en un plano diferente, más o menos avanzado que yo ahora. Es que trato de visualizar esta situación porque en realidad no hay dos mundos físicos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Entonces lo que yo trato aquí de decirle, de preguntarle a Svaru es lo siguiente. Esa confusión que yo tenía de que, bueno, no hay dos mundos, digamos, no hay dos tierras yendo al mismo tiempo. Y es un Rainier que salta de una tierra que está yendo paralelamente a donde estoy yo ahora y pudiese existir esa coincidencia de que nos encontremos los dos físicamente. A eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, por eso es que le pregunto a Svaru que si hay dos mundos físicos. Ella me responde lo siguiente. Hay una cantidad incalculable de mundos alternos, pero solo son alternos desde la percepción lineal limitada del entendimiento humano. Todo el universo es un todo, una sola masa. Eres tú quien separa los mundos alternos con tu conciencia y los límites de percepción que tengas. El ser que eres tú contempla y es la suma de todos los que percibes como fragmentos, viviendo mundos y experiencias alternas. Todo en conjunto eres tú. Solo estás separado o hay mundos alternos desde la percepción limitada de cada fragmento, no del todo. No desde la postura o posición o punto de vista del conjunto, del yo supremo de cada persona. Y cada vez, cada yo supremo de cada persona
es solo un fragmento de otro yo suprasupremo que engloba todo o que engloba otros fragmentos unificados llamados yo supremos de otros. Así, ese yo supremo, también será solo fragmentos de alguien más expandido. Y así vamos, poco a poco, dándonos cuenta que todos los fragmentos somos el todo, el gran yo, la fuente original, el universo entero. A mí me costó un poquito entender esto, pero vean de nuevo esta parte este párrafo que acabo de leerles. Se los voy a tratar de colocar también en el video para que ustedes bien lo lean. Pero es muy interesante lo que Svaru comparte aquí. Y la manera como yo la veo es de que, bueno, existen infinidades de, digamos en este caso, de experiencias Rainier que están yendo paralelamente. Pero ese conjunto de experiencias que están teniendo los diferentes Rainier, digamos, están, digamos, compartiendo esta experiencia con una conciencia que está un poco más avanzada a esta en la que yo estoy en este momento, en este 3D. Veámoslo de esta manera. Rainier 3D, Rainier 5D, Rainier 6D, todos están yendo, todo está sucediendo al mismo tiempo, todos están viviendo y teniendo una experiencia, y esa experiencia está siendo, digamos, suministrada a una conciencia más grande, a un Rainier más grande que está coleccionando todas estas vivencias, que sería como el yo superior de mi yo superior del 3D, el yo superior del que está en 6D, del yo superior del que está en 5D, pero en realidad es toda una conciencia global, digamos, de Rainier, que está teniendo todas estas experiencias al mismo tiempo y está aprendiendo, y todo está yendo digamos, al mismo tiempo está todo sucediendo, sino que todos estamos contribuyendo a esa gran supraconciencia que existe. Esto lo verán más adelante en unos gráficos que voy a mostrar. Bueno, yo continúo. Muy bien, gracias por la explicación anterior, le digo a Svaru. Puedo imaginar que puedo imaginar que haya otra versión de mí. O se me hace más fácil si parto de la idea de que todo es un programa. Entonces puede haber varias versiones en diferentes niveles de programa, pero todos siendo manejados por una conciencia superior que sería mi propia conciencia o mi yo superior. Esta es mi manera, digamos, un poco lineal de ver las cosas, por eso le pregunto a Svaru de esta manera, ¿verdad? Bueno, en este momento, sin entender yo lo que Svaru me estaba compartiendo, yo le digo, bueno, claro, si me veo desde un programa, pueden haber diferentes Rainier en diferentes programas, jugando, digamos, o teniendo experiencias simultáneas al mismo tiempo. Y esa era mi manera lineal de verlo en ese momento, lo que podría existir como diferentes Rainier en diferentes planos, actuando o teniendo una experiencia simultánea. Entonces ella me dice que sí, aunque sería una versión reducida de lo que intento explicar. Solo se concretiza otro tú cuando aparece por razones de manipulación temporal, que también es manipulación de energía, de manifestación. La intervención de una nave, por ejemplo. El otro yo de otra parte. Y en teoría puedes llenar un estadio de Rainier, todos traídos de otras líneas, o más aún, sin límites. No es una locura, me dice Svaru, es simplemente cómo trabaja el universo. Muy bien. Continúo con lo siguiente.
Te leí en alguna ocasión que cada conciencia es una línea de tiempo, o que cada línea de tiempo en sí misma una conciencia. Es decir, existiría una conciencia tras cada línea de tiempo. Pero entonces, existe a su vez una conciencia común, superior por definirla de alguna manera. A todas estas conciencias pertenecientes a cada línea de tiempo individualizada. Le hago esa pregunta. Y entonces Svaru responde lo siguiente. Es como un cable compuesto de puente para puentes. O sea, ella me dice, es como un cable compuesto que sostiene los puentes. Le voy a mostrar los gráficos ahora. En este ejemplo, Svaru trata de explicar por representación gráfica la respuesta a la pregunta hecha, ¿verdad? Y como pueden ver, lo que representamos aquí en esta foto es cada línea, o sea, cada, en este caso, cada cable que estamos viendo es sería una versión o una línea temporal, veámoslo así. Svaru me explica aquí. Cada pequeño circuito es un fragmento, una línea temporal o una conciencia, una persona. Pero en conjunto hacen una línea más grande o compleja que está hecha de lo que experimenten las variables de sus otras líneas o de sus otros yo. Y a su vez se juntan para hacer una conciencia y línea temporal más grande y expandida. La flecha roja representa una persona. La rueda verde, una suprapersona. La rueda azul, una suprapersona. Y así se va hasta la fuente original. Entonces, bueno, como pueden ver en el gráfico que le acabo de mostrar, que pondré aquí, bueno, en este compuesto de cables, ¿verdad? Cada cablecito individual, digamos, es una experiencia, es una línea temporal, ¿verdad? Es una experiencia, digamos, en mi caso de un Rainier que está teniendo una experiencia. Pero también lo que podríamos llamar yo superior es lo que vimos en verde, que está en el conjunto de esas líneas que están yendo juntas de diferentes experiencias de Rainier. Esa sería como el yo superior de Rainier, de ese yo superior de todas esas experiencias que están teniendo. Y en sí, todo ese conjunto de diferentes experiencias que están sucediendo al mismo tiempo, que están en este momento, bueno, sería lo que llamarían un yo, el yo supremo, digamos, de todos estos yo superiores que están existiendo. Y así se va a continuar, y así se continúa. Bueno, yo continúo aquí con otro gráfico que Svaru me da como ejemplo para poder comprender un poco más este tema. Una sola línea temporal que engloba todas las menores, la fuente original. Como ven, en este super cable que ella puso aquí, este compuesto de cables que ella puso, cada puntico que ustedes ven ahí representaría lo que sería una línea temporal. Y bueno, la línea temporal y una conciencia son lo mismo, dice ella, pegadas,
consecuencia una de la otra. Una línea temporal colectiva. La ruedita de color es una persona, con otras mientras piensen igual. Harán más fuerte una línea temporal colectiva, un destino colectivo. Esto es bien interesante porque ella nos explica aquí que mientras la evolución o la conciencia de cada una de esas líneas, ¿verdad? O cada una de esas experiencias esté en armonía en sí, entre todas ellas, bueno, todo eso nos llevará a esa supraconciencia. Grupo de líneas temporales fáciles de seguir, pero todas en la misma dirección. Personas de acuerdo unas con otras en su percepción de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Como debe ser. Entonces vemos en este gráfico, ¿verdad?, cómo ella nos explica de que cada línea individual que está, en este caso, bueno, representado por unos cables, cada una de esas líneas que está pasando, que está teniendo su experiencia, bueno, al tener una conciencia unificada, se pueden unir. Y al unirse, todas ellas siguen, ¿verdad?, en ese flujo para evolucionar conjuntamente y crear una supraconciencia. Bueno, continuamos acá. Aquí, bueno, le digo a Svaru que veo que muy bien, que sí que entiendo. Gracias por compartir esos gráficos. Entonces, le digo yo, Svaru, ¿y podríamos hacer un salto de una persona a una suprapersona? O tener la perspectiva de una suprapersona sin tener que pasar por 10 líneas que componen a una suprapersona. Esto, me imagino, está ligado al nivel de frecuencia donde nos encontremos. De una perspectiva 5D podemos observar esto con más claridad. Es fácilmente como lo explicas, Svaru. Gracias. O sea, yo le estoy diciendo, Svaru, que, bueno, desde el punto de vista de ella, ¿verdad?, de una perspectiva 5D, donde ellas pueden percibir que todo está al mismo tiempo, es más fácil para ellas percibir esto. Pero nosotros aquí, estando en la 3D, al entender este concepto, podríamos entonces pasar de una línea que nos encontremos ahorita y decir, bueno, voy a pasar de esta línea, de ser un cable, a ser un supercable, o como vimos, un conjunto de cables que estaba en el círculo verde. Podemos pasar de uno a un conjunto ya superior. A eso es lo que quiero llegar. Svaru nos responde aquí lo siguiente, comparte lo siguiente. Bueno, Svaru nos responde aquí lo siguiente. Necesitas percibir más y más. Al mismo tiempo, dejar de luchar por lograr eso precisamente. No aferrarse a las cosas y a los conceptos. No de manera que limites tu crecimiento. El aferrarse a una idea es lo que los limita. El pensar que ya se entiende algo, que ya se llegó al conocimiento. Siempre absorber, entender. Todo llega, pues es un proceso. El cuánto se tarde es percepción humana de tiempo limitado, cuando tienen tiempo ilimitado. Paciencia es la clave. Entonces esto es bien interesante porque el tiempo es lo que juega en contra nuestra. Y ella lo que quiere decir es de que el tiempo en realidad no existe, ¿verdad? El tiempo es como algo fabricación de nosotros mismos. El tiempo es simplemente ilimitado. Bueno, una densidad está ligada a la percepción. Una densidad no es algo donde se vive, es algo que es. La ascensión no es algo que les pasará, es algo donde evolucionarán. Se es el 5D, no se vive en el 5D. No importa dónde crees que estés,
El basurero del condado puede ser, si eres 5D, lo eres. Lo que te rodea no eres tú. Lo percibirás como basura, maloliente. Bueno, repito aquí, entonces, ella lo que nos comparte aquí es de que no importa dónde estés, ¿verdad? Porque el 5D no es un lugar, es simplemente la conciencia de nosotros lo que nos lleva al 5D, ¿verdad? Por eso ella da el ejemplo de que dice, bueno, que el basurero puede estar en 5D, ¿me entiendes? Mismo si es maloliente y todo, no sé. No importa dónde crees que estés. El basurero del condado puede ser. Si eres 5D, lo eres. Lo que te rodea no eres tú. Lo percibirás como basura maloliente, dice ella. Pero entenderás que eso también es parte del todo. No te toca, no te mancha. Eres el 5D. Una densidad es la capacidad de percibir más datos por unidad de tiempo. Una que tú también determinas. Por eso es una frecuencia. ¿Cuántos impulsos o vueltas por segundo dentro de la materia, dentro de los átomos? Entre más procesas, más rápidos van. Más cosas ves. No es que se acelere. Tú lo aceleras, porque es como lo percibes tú. Y con ello, tu densidad es más alta. Bueno, esto ya lo hemos escuchado. Y lo importante aquí que yo veo que hay que retener es esta parte que dice que una densidad es la capacidad de percibir más datos. De esto ya hemos hablado. Más datos por unidad de tiempo, digamos. Unidad que tú también determinas. O sea, es la manera como nosotros percibimos las cosas, es lo que nos va a ayudar verdaderamente a poder entender y poder visualizar o determinar que estás viendo una densidad superior a la tuya, a esta simplemente física. Mientras más estudiemos, mientras más querramos comprender cosas, es lo que nos va a permitir verdaderamente pensar y procesar más rápido. Y es lo que en un futuro nos permitirá, bueno, tener experiencias, diferentes experiencias. Y experiencias 5D, que ya están, porque todos, como vimos, todo está en paralelo. Nosotros estamos teniendo esta experiencia 3D, pero la 5D, la 4D, la 6D, todo está yendo al mismo tiempo, como lo vimos en la representación gráfica de los cables. Es simplemente no sentirnos limitados, sentirnos de que todo está al mismo tiempo y que simplemente podemos, sí, percibir algo si lo queremos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este material. Entonces, en el próximo video que les voy a hacer, hablaré también un poco sobre las líneas de tiempo y también sobre los saltos en el tiempo. Es otro tema que tengo que compartir con ustedes. Esto es bien interesante y bueno, espero no se hayan perdido en este material. Sé que está un poco denso, hay que pensar bien cada palabra que ella comparte con nosotros. Y bueno, vuélvanlo a ver, pongan pausa, vean y vean los apuntes de las notas de página para que puedan comprender. Y bueno, se les quiere. Chao. Cuando recuerdas quién eres, puedes hacerlo y realmente no regresas a la entrevida, mucho menos a la fuente.
porque en la entrevida te liberas de tus conceptos autodefinidos y de todas las ideas y pensamientos que te hacen como un individuo. Así que puedes hacerlo si tienes conocimiento de quién eres, porque incluso cuando estás muerto, sigues siendo tú y solo dices, genial, estoy muerto de nuevo, mierda. Pero la mayoría de la gente simplemente intenta algo más, diciendo, buena vida, pero no me gustó, así que mejor sigo adelante. Entonces se van y se despojan de esas cosas que los unen a una identidad. Y esa libertad de identidad es la entrevida. Aunque no es la eliminación completa de toda identidad, porque no se olvida, sino que se descarga y se pasa a ser otra persona, si se quiere. Pero lo que le sucedió a Svarus es que estaban tan obsesionadas con hacer las cosas bien, en ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, que no tomaron la derrota como una opción. Así que, incluso en la muerte, solo la vieron como una oportunidad para llegar a ser aún mejores en lo que hacen. Svaru nunca se descargó, descansó, ni se curó. ¿Cómo puedes no ir a la entrevida cuando mueres? Entonces, ¿a dónde se fue? Puedes saltar directamente al mismo feto esperando un alma, en el lugar exacto, en el espacio-tiempo. No entrevida. Simplemente regresas al mismo lugar exacto en el tiempo, donde tu alma, punto de atención de la conciencia, ingresa al desarrollo del feto. Y empiezas de nuevo, bajo las mismas circunstancias. Y la vida solo cambia, como una segunda, tercera o cuarta variante, solo cambia cuando recuerdas a propósito lo que sucedió antes, hasta el punto en que incluso puedes recordar y predecir el momento exacto en el tiempo en que ocurrirá un evento, hasta el más mínimo detalle, como saber cuándo aparecerá una persona en la puerta. Y cuanto más vueltas das, más recuerdas. Entonces es cuando comienzas a cambiar esos eventos que recuerdas y comienzas a vivir una versión diferente de tu misma vida, pero con un resultado diferente. ¡Wow! ¡Loco! No hay nada loco en esto. Todos los que recuerdan vidas pasadas saben esto, y aún más. Todos en la tierra y en otros lugares lo hacen. Especialmente las personas que se suicidan. Vuelven a hacerlo de nuevo. Pero es más difícil la próxima vez, porque se lo ponen más difícil a ellos mismos. Pero aún más profundamente, Yasgi, ¿por qué no vio la derrota como una opción? ¿Qué causó esa fijación en ella ganar esto? Sufrió mucho y quería resolverlo. También tenía una profunda necesidad de poder resolver lo que sentía que iba mal y lo que sentía que era su responsabilidad. Así que la culpa también estaba presente ahí, un sentido de responsabilidad sobre acciones pasadas, porque como piloto de combate con capacidad de reloj de arena, se sentía y siente como si todo dependiera de ella.
Pero ella no era la única que hacía cosas en la Tierra. Había muchas razas de la Federación y no solo, que estaban presentes en la Tierra. Entonces, ¿por qué tanto sentimiento de responsabilidad? Sí, pero sin embargo, el sentimiento de los demás no están haciendo lo suficiente, así que debo hacerlo todo, permaneció. Así que esa es una de las razones más poderosas. Y sentirse responsable de innumerables otras cosas más pequeñas que salieron mal, ya que las cosas siempre salen mal aquí y allá todo el tiempo. Causa una fijación por querer arreglar todo lo que piensa o percibe que hizo mal y debe hacerlo bien la próxima vez. Entiendo. Y otra pregunta. ¿Cómo sabes que Svaru 9 no regresó a ser 2 otra vez en algún lugar? La que murió aquí el año pasado. Porque soy ella y lo recordaría. Soy ella, pero no solamente.